Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con Gabriel Mascaro con motivo de la retrospectiva que está dedicando a la Casa Encendida desde el día 10 y hasta el 2 de abril, que podéis ver tanto en la sala quienes estéis en Madrid como en el canal que tiene la Casa Encendida en Filming. No todas las películas están online todo el tiempo que dura la retrospectiva, así que estad atentos a las fechas para no perderos ninguna. Ya vamos ahora mismo por la mitad del ciclo. Y bueno, Gabriel, bienvenido desde Recife. Hola, muchas gracias por la invitación. Una alegría poder escucharle y participar con mis películas en esta retrospectiva, ¿no? Un placer para nosotros. Gabriel Mascaro es un artista visual y cineasta de Pernambuco. Es uno de los autores más sugerentes del cine brasileño actual por ser una de las voces críticas con el país, con lo que está sucediendo en Brasil en las últimas décadas, los grandes cambios, pero también por el talento visual innegable y de su capacidad plástica como creador también de imágenes, escenarios y atmósferas. Y su obra empieza en el documental, pasa por la ficción híbrida, por la docuficción, ficción con elementos de lo real y termina hasta la fecha con una película de ciencia ficción. El tema, aunque los temas son muy diferentes, son 6 películas, en general siempre es esa mirada crítica sobre la sociedad brasileña y sobre cómo lo que está pasando se puede ver en el aspecto de las ciudades o también en zonas rurales. Y luego está también la cuestión del cuerpo, que da título a la retrospectiva, donde Gabriel explora el deseo, la sensualidad, los roles de masculinidad y feminidad en relación con el espacio donde se encuentran esos cuerpos. Y bueno, iremos hablando un poquito de todo ello. La retrospectiva no está sucediendo en orden cronológico y es interesante eso para ver no solo una evolución del documental a la ficción, sino cosas que tienen en común las películas en sus distintos lenguajes. Pero bueno, aunque la retrospectiva es alterna, yo sí voy a seguir un poquito, voy a empezar desde el principio hasta el final, para hablar de forma ordenada simplemente. Eh, sí quería comentar una cosa sobre el momento en el que en el que empieza a hacer Gabriel cine. Es un momento de gran efervescencia creativa, no solo en Brasil, sino en otras cinematografías de América Latina, en parte por la consolidación del cine digital, pero también por una serie de ayudas estatales al cine que hacen que se fomente mucho, que haya un impulso a la creación audiovisual, surgen muchos festivales, se empieza a estudiar cine en las universidades y todo eso pues crea una nueva generación de autores en la que está Gabriel y, y que son muy críticos con la situación, con ese presunto progreso económico y social, que tiene una de las consecuencias visibles en el aspecto de las ciudades, que es donde vas a situar tu primer largometraje, Un lugar al sol, en este paisaje de torres tan característico de las megalópolis de América Latina, Un lugar al sol, en el que conversas con los propietarios de los áticos, de los áticos de varias ciudades, de Recife, de Río y de Sao Paulo. Y nos muestras no solo quién vive ahí, sino qué significa para ellos vivir en los áticos. Cuál fue el origen de este proyecto? Hola, es una alegría estar aquí hablando y la verdad, esta película empezó con una investigación muy particular que no había todavía en Brasil ninguna película que hablase de la casta más privilegiada, ¿no? La- la- es casi como una casi ausencia total de un debate intelectual sobre la élite brasileña, ¿no? La aristocracia. Entonces no tenía como un documentales que hablaban de este tipo de grupos sociales. Y mi investigación, por un lado, empezó a intentar accesar este debate de clase, pero a partir de una perspectiva de la habitación, de arquitectura, de la urbanización. En Brasil hay un histórico muy particular por causa de la violencia social, la violencia en la calle
y el surgimiento cada vez más, el boom del mercado de condominios cerrados, ¿no? Los closed condom. Ujú. Sí, urbanizaciones privadas. Sí, y qué pasa ahora a la aristocracia brasileña aspirar a vivir en alto, vivir en áticos, ¿no? Como en predios, en buildings. Entonces, una característica que otros países es una habitación para población menos privilegiada, en Brasil es una aspiración de la aristocracia. Entonces, ya empieza ahí un giro, un cambio muy particular en el imaginario de la aristocracia brasileña, ¿no? Entonces, quería investigar cómo la arquitectura y la urbanización en Brasil, ¿no? La arquitectura del miedo, incorpora elementos que construyen un imaginario que vive al topo, el topo, ¿sí? Ujú, En penthouse. Es un significado de estatus social. Entonces, a partir de esto, igual, empezar una reflexión sobre la sociedad brasileña, su mirada de la desigualdad y un punto de vista muy singular para pensar el Brasil a partir de arriba, ¿no? ujú. Entonces, es un punto de partida que me moviliza a empezar a hacer el cine con esta película y justo después, ¿no? Yo hago otra película que muestra un otro tipo de población, otro tipo de grupos sociales que se organiza de manera muy distinta en el espacio urbano. Ujú. Sí, estabas mencionando esa arquitectura del miedo, esos edificios tan blindados. ¿En qué medida crees que todo el pensamiento que tienen ellos sobre la sociedad está condicionado por esa forma de vivir? No sé si está condicionado, pero creo que demuestra algunas variantes. Por ejemplo, en la película de Un lugar al sol, mi película, a un momento el personaje, una mujer que vive arriba, habla que es muy lindo, muy hermoso, mira la paisaje y mira las shots, las balas, Los como dice, tiroteos, los sí. tiroteos como coloridos, ¿no? Como dice, mira, piensas que los tiroteos son feos, ¿no? Son lindos. Es como fuegos de artificios, como fireworks. Mm, Entonces, empieza a traer miradas de observaciones muy particulares a partir de un punto de vista, ¿no? Un punto de vista blindado de los problemas. Por otro punto, ella dice, mira, de aquí de arriba, yo participo socialmente de la vida social mucho más de quien está abajo, mm, porque aquí arriba yo escucho de todo, como de arriba se escucha todo, entonces participa socialmente de la sociedad más de quien está abajo. Entonces ahí también empieza a tener un otro concepto de participación e integración social a partir del espacio, de la distancia y la proximidad a partir del sonido. Entonces estamos hablando de dimensiones mucho más físicas o mucho más corporales, que más que el cuerpo, más que la presencia. Estamos hablando de sensorialidad, ¿no? Cómo experimentar la ciudad y cómo vivir la ciudad a partir de otros elementos que en este mm. contexto en Brasil es un elemento de clase, de poder, pero que igual contempla un sentimiento muy específico de participación por la escucha. Sí, dice que la percepción del espacio y de la realidad es diferente desde allí arriba, ¿no? Em, a simple vista parece que tú no intervienes demasiado en el documental, parece que tú recoges los testimonios, tus preguntas no las escuchamos, tampoco es necesario, pero tu visión crítica sí que se ve en los momentos que separan cada fragmento, cada entrevista, la manera en la que observas los edificios desde abajo o la sombra que proyectan sobre la arena. ¿Tú tuviste claro desde el principio cuál iba a ser tu posición? Sí, porque especialmente hay algunos variantes ahí para esta decisión. La primera es que hay una desigualdad de poder de clase directa, ¿no? Yo nunca había colocado mis pies en un penthouse, en una, ¿cómo se llama? Áticos. Ujú, En enigmático. en un ático en mi vida, ¿no? Un ático de upper class.
Entonces, la primera vez que yo pongo mis pies, entro en un espacio tan sofisticado como de habitación. Entonces, el primer acceso que tengo a este mundo y a esta clase es haciendo documental, como aquí es mi cobertura, mi penthouse. Bienvenido, ven a firmarme. Entonces, es una relación de poder ya que empieza con una simetría de poder y dicotómica, ¿no? Entonces, igual, yo era muy nuevo, como tenía como 19 años, cuando hice esta película, Joven, cuando, sí. en el rodaje, muy, muy joven. Entonces, igual, creo que hay elementos casi como profesorales, los habitantes un poco más viejos, como a veces mucho más viejos que yo, y igual esa profesoralidad, ¿no? Es decir, leccionamiento de cómo es la vida, chico, es así. Entonces, hay un tono muy particular en esta película que creo igual está condicionado por mi edad, de cuando yo estaba haciendo esta película. Muy, entonces creo que hay elementos, hay varios elementos que condicionan este juego de escena, ¿no? Esta puesta de escena, que igual tiene asimetrías distintas de poder, hay asimetría distinta de edad y de expectativa, porque ellos pensaban que yo estaba haciendo casi como un advert, como sobre cómo es bueno vivir en los Ujú. penthouse, en los áticos, ¿no? Mm. Entonces, hay un choice, una escucha, Mm. Una eh, hay, sol- eh, hay un intento, opción, opción. Sí. hay un intento de construir un postulado crítico después de la entrevista en un experimento más corporal de mi persona en la ciudad, como contrapunto a la oralidad. Ujú. Y un año después haces una película que es casi como una respuesta a Un lugar al sol, un contraplano que sitúas en el lado opuesto, en un barrio degradado, que ahora te quiero preguntar unas cosas sobre el barrio, pero ¿en qué medida de esta película fue una respuesta a la anterior o fue un proyecto totalmente diferente? Avenida Brasilia Formosa. Ah, no sé si es una respuesta, pero creo que es un adensamento, una manera de hablar de cuestiones que surgen en una película y se llevan para otra. Y así creo que mis películas un poco van contaminando a la otra, aunque sean tan distintas. Por ejemplo, hay una recusa, ¿no? Y hacer entrevistas. Yo estaba en un lugar usado, documental que tenía toda entrevista. En esta segunda yo no quería como entrevista, no quería una experiencia más como a donde los personajes reales podrían confabular y reencenar su vida cotidiana y proyectar un personaje otro, ficcional, ¿no? Entonces ahí empecé una investigación más estética para pensar capas distintas de, de autoficción, un concepto que es más inicialmente más tradicional en el teatro, y así y creé una búsqueda de autoficción en documental, obvio, pero tratando elementos más ficcionantes, ¿no? Con el guión. Entonces así fue una experiencia muy, muy hermosa de creación, que de alguna manera u otra ya plantea un poco mi deseo por la ficción un poco más densa. Ujú. Avenida Brasilia Formosa transcurre en un barrio reconstruido, era un antiguo barrio de pescadores, de casitas de madera sobre el agua que se inundó con unas crecidas de la marea y hubo que reconstruirlo entero. Entonces se sustituyeron esas casas tradicionales por unidades de habitación, por bloques de viviendas. ¿Cómo afectó eso a la gente que vivía allí? A mí me recordaba un poco a lo que pasó en Fontaíñas y que hemos visto en las películas de Pedro Costa, por razones diferentes, pero el caso es que unas personas viven en un lugar, se les cambia una casa por otra y qué pasa con ellos, ¿no? ¿Cómo les afecta? Sí, la verdad es que
yo vivía en un barrio en Recife que era muy cerca a donde las personas que vivían en la playa fueron gentrificadas para este sitio nuevo, una habitación que era muy cerca de mi casa. Entonces yo conviví con el surgimiento de este edificios populares para abrigar a las personas que venían en la playa. Pero lo que es curioso es cuando yo pasaba enfrente de este espacio, que ahora es muy distante de la playa, las personas continuaban viviendo y haciendo cosas que hacían cuando en la playa, ¿no? Como haciendo las redes de pescado, como los molinetes de pesca, pero es muy distante. Entonces, eh, eh, cuando se gentrifica, todavía no se contempla una vivencia cultural que estaba muy presente en su experiencia de vida, ¿no? Del grupo social que fue como cambiado de arriba a abajo, ¿no? Entonces yo quería investigar un poco este movimiento de transformación de la ciudad, reacomodación, de gentrificación, pero qué pasa con la experiencia más emocional, afectiva de la ciudad cuando, cuando estás en otro contexto. Entonces, esta fue un poco de investigación igual. Aún todavía tenía interés por las edificaciones, ¿no? Los predios, y todavía fue espacio igual mi primera película documental, pero ahora con otra experiencia de mundo y con grupos sociales que tienen dinámicas distintas. Sí, de hecho, la diferencia entre las dos películas y también y lo que las emparenta es que estas personas, estas personas que hacen de sí mismas en la película, la relación que tienen con el barrio, los vemos todo el rato en bicicleta, subiendo escaleras, cruzando callejones, van a bailar, van a la playa, están viviendo el espacio. No tiene nada que ver con la película anterior, esas personas que están quietas, estáticas. eh, la propuesta es diferente, pero también es sintomático, ¿no? De la diferencia de qué manera viven la ciudad, o en comunidad total o de forma aislada. Sí, lo que es interesante en Avenida Brasilia Formosa es que en este barrio las casas son muy chicas, hay muy calor, muy calientes. Entonces termina que la experiencia social íntima y privada no es adentro de las casas, pero afuera. Entonces es muy común como caminar por la calle de este barrio y mirar a las personas sentadas afuera mirando para la televisión que está adentro. Mm. Entonces como las personas están como de espalda para la calle, mirando para su casa porque la televisión está adentro, pero es casi como de living room, la sala de televisión, la sala de estar, es en la calle. Entonces, me pareció muy pertinente pensar en una experiencia distinta de ocupación del espacio público y privado a partir de un cambio conceptual de ciudad que tiene que ver con la formación cultural, la historia del barrio, la historia de resistencia de este barrio en Brasil, la historia de como la clase social, igual la manera como este espacio está ocupado. Entonces, me quedé, me quedé muy interesado en este aspecto. Ujú. Aquí pasamos a Doméstica, tu tercer largometraje, que habla de una costumbre muy arraigada en la sociedad brasileña, que es tener una empleada del hogar que vive también en la casa, es lo que aquí llamamos una interna. Eh, y bueno, son mujeres que han trabajado desde que eran niñas, que se casaron muy jóvenes, algunas, a veces con hombres poco adecuados y que llevan toda una vida trabajando. Eh, qué te llevó a interesarte por este tema? Sí, ¿qué pasa? Es que Brasil es un país que históricamente tiene una relación de exploración, una relación de trabajo muy grave, ¿no? Y creo que no solo Brasil, toda Latinoamérica tiene un histórico muy fuerte de esta eh, perpetuación de una historia colonial que se pasa todavía hasta hoy, ¿no? Entonces, como hay una investigación, una estadística que dice que como
20% de las empleadas domésticas, como las empleadas de hogar, tienen empleada en casa igual, como empleada de empleada. Entonces Ujú. estamos hablando de un fenómeno cultural en el Brasil, ¿no? Cultural y histórico y económico, que traspasa toda la sociedad y que la exploración de la relación de trabajo se perpetúa en todas las clases, ¿no? Porque si una persona no está aquí, va a trabajar a otro lado, ¿quién está aquí, no, trabajando en este lugar? Entonces, y ahí empieza todo un embarallamiento de, de las contradicciones de clase en Brasil, ¿no? Estamos hablando del cuidado, ¿no? De cómo las personas consiguen dedicar la atención doméstica, familiar a su familia o a la familia del otro, muchas veces eso crea problemas muy graves de, muy, grave es la palabra en castellano, grave, muy fuerte en la, de, en fin, de contradicciones sociales, ¿no? Entonces, Mm. yo quería adentrar este tema, pero sería una película si yo empezase a entrevistar a las internas, ¿no? La empleada doméstica y hogar. Pero en Brasil igual hay un fenómeno muy fuerte del de la relación afectiva que se empieza a construir con las empleadas de hogar, con las internas. Especialmente mientras los jóvenes, las jóvenes, no, teenagers, Sí. y las internas. Entonces, para mí, quería investigar estas relaciones muy sutiles, asimétricas de poder y afecto en esta relación de trabajo, ¿no? Entonces, yo decidí entregar la cámara para los hijos de los chefs de la casa, ¿no? Los hijos, teenagers, Mm. jóvenes, que iban a hacer como mini documentales sobre sus internas. Entonces, para mí empieza ahí un debate conceptual muy importante sobre el poder de la imagen, ¿no? Como, y la violencia igual, de las relaciones asimétricas de poder en la creación documental, porque las empleadas, las internas, siquiera tenían casi la posibilidad de decir, no quiero hacer la película, Claro. porque la violencia empieza conmigo, ¿no? Como quiero hacer una película, lo, con- lo direcciono para los jóvenes, hace este tipo de trabajo para observar la empleada, las internas, por una semana y, y muchas veces las empleadas no tenían como decir no. Entonces, la película empieza con una discusión sobre la violencia, ¿no? Documental, la violencia de la imagen y las asimetrías de poder. Una cosa interesante para mí en esta película, especialmente que yo no participé en el set, no filmé nada, eh, es que los jóvenes, por la primera vez en su vida, tuvieron la oportunidad de descubrir cómo era el cotidiano de la persona que estaba ahí siempre en toda su vida, observando su vida, pero nunca tuve el cambio, ¿no? Para mirar la vida de la empleada. Entonces así la película empieza a accesar capas muy especiales de, de cosas que jamás los jóvenes sabrían antes. Entonces, por ejemplo, hay un personaje en la película que la chica dice, mira, voy a filmar a mi empleada a la noche porque yo sé que mi empleada cambia los turnos, ¿no? Prefiere como dormir en la mañana, en la tarde y trabaja en la madrugada, en la noche. Y ahí cuando mira la empleada está como cansada, como en el sofá y dice, mira, no sabía, mi empleada está durmiendo en el sofá, qué jarro. Entonces, es la, el documental como un desarrollo, como planteando una fricción en la cotidianidad en esta familia que todavía nunca había experienciado un cambio de perspectiva. Ujú. Sí, y además también les están haciendo, no solo nunca se habían a lo mejor comunicado con ellas de esa manera o nunca habían observado con otra atención cómo son los lugares en los que duermen,
sino que les hacen preguntas que ellas parece que nunca se habían hecho a sí mismas. Eso es Sí. también parte de lo sorprendente. ¿Y cómo fue el proceso de selección de los adolescentes? Porque, bueno, lo decías un poco al principio, em, las domésticas están presentes en las casas de todos los niveles. De hecho, aquí vemos familias de mucho poder adquisitivo que tienen hasta 3 y 4 domésticas, hasta una doméstica de favela que cuida a los niños en una favela, porque mientras la mujer que vive en la favela trabaja de doméstica en Sí. otra casa. ¿Cómo fue Es, ese proceso de...? sí, el contacto, hicimos como un call, una llamada para quien quiere participar del proyecto, bla, 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 y divulgamos en escuelas públicas y privadas en Brasil, todo Brasil. Y si quieres participar, háblame por qué. Y escríbeme como 5 líneas por qué quieres firmar tu empleada. Y la verdad, lo que es interesante es que la mayoría como quería mostrar cómo la empleada es tan buena. Mira, mi empleada es muy cool. O mira cómo yo soy tan bueno para mi empleada, que mi empleada tiene derechos especiales, es casi como la familia, ¿no? Entonces, igual, cuanto más percibí que cuanto más intentan y mostrar que la empleada es parte de la familia y que tiene privilegios, más complicada es la relación, porque el afecto, ¿no? En un contexto de relación de poder asimétrico es una herramienta muy peligrosa de control y poder sobre el otro cuerpo, ¿no? Entonces, la verdad que cuando miramos cada vez más la película, percibiendo que cuanto más intento mostrar la armonía, más perverso es, más perversión, más desarmonía social y más contradicciones políticas tiene. Entonces, curioso mirar la ambivalencia entre la armonía que sugieren tener con su empleada, pero la verdad es un poco lo opuesto, ¿no? Entonces, creo que es una película que es mucho del opuesto que están hablando. Cuanto más habla una cosa, la película muestra otra cosa, ¿no? Mm. Sí, el último episodio es el que más nos descoloca, porque es esa mujer que ha tenido este trabajo por herencia, que sus padres, antes que ella, trabajaban de servicio en casa de los padres de su actual jefa, y cómo siendo amigas desde pequeñas, ahora la relación, ella la entiende como una relación que ha madurado en lugar de ser una relación que es un poder que se sigue perpetuando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y es eh, triste porque tienen una concepción sometida, ¿no? De su realidad. Sí, y la verdad que la última palabra de esta película es un joven que pregunta a su interna, ¿te sientes libre? Y ella piensa como 5 segundos, como, sí, me siento libre. Você sente que você tem liberdade? É, eu considero que eu tenho liberdade. Isso também eu gosto. Entonces, como mucho más que la respuesta, es el silencio, ¿no? Que está a responder esta contradicción histórica en Brasil. Entonces, es una película mucho más sobre lo que nos está hablando, lo que está en silencio, lo que es puesto en la boca de las personas. Mm. Bueno, de aquí saltas ya a una ficción que no abandonas de toda la parte documental, que es Vientos de Agosto. Y bueno, hablaban un poco al principio de la efervescencia creativa de este nuevo cine brasileño a principios del nuevo milenio, que una de las cosas que trae también es que eh, es la posibilidad de llegar a zonas poco exploradas por el cine anterior, que parecía un poco encerrado en favela, metrópolis y desierto del sertón, y en cambio pues ahora podemos llegar a zonas
que antes eran invisibles en las películas. Y Vientos de Agosto se sitúa en el estado de Pernambuco, en Alagoas, en zonas costeras de manglares y de plantaciones de coco. ¿Y qué fue a ti lo que te llevó a esta zona? ¿Fue el viento? ¿Fue el origen del proyecto? Sí, el viento me llevó hasta... No, la verdad que estaba en esta playa y yo descubrí, yo tenía un interés especial sobre el avance del mar, del océano, y cómo eso afecta la habitación de la costa. Ese fue un primer punto que yo quería investigar, ¿no? Y cuando llegué en este sitio, descubro que hay un cementerio en la costa del mar, ¿no? Que las olas están llevando poco a poco los cuerpos, los osos, ¿no? Entonces me pareció algo muy interesante, ¿no? Yo descubrí que las personas de este pueblo muchas veces encontraban los restos mortales, los cuerpos, en la playa, como. Y, y un tema filosófico para ellos eran qué hacer con los cuerpos que encontramos en la playa. Como, si le vamos de vuelta para el cementerio o dejamos en la playa, ¿no? Porque no sabemos muy bien la ola que lleva los cuerpos, pero tenemos qué hacer con los cuerpos, ¿no? Entonces, tenía un debate muy singular sobre la vida, ¿no? Sobre vivir a partir de la muerte. Entonces, igual yo intenté hacer un trabajo más de laboratorio, de residencia, como voy ahí, viví como 3 meses y escribí una película con todos los elementos que tengo ahí cerca y trabajar con personas, con el pueblo de la ciudad. Entonces fue un ejercicio igual de hacer una película como en residencia, como en un experimento de escritura mientras estoy viviendo en un sitio, ¿no? Entonces fue una película un poco más como que tuve una estrategia, a veces mucho más cerca de la videoarte, la residencia artística, ¿no? Que a veces confinan a los artistas en un sitio, ¿tá? Y yo ahí escribí una película como sobre toda la observación, sobre los elementos que yo iba como observando y conociendo en el pueblo, igual fantaseando igual con ellos, ¿no? Sí, es casi como esa barca que vemos muchas veces que va un poco, que se deja llevar por el agua. La narración es un poco así, ¿no? Me daba la sensación de que la película era una película muy abierta, que se iba haciendo casi en función de qué pasaba con el clima o qué pasa de repente eso. El mar trae un cuerpo a la orilla y todo lo que va sucediendo, no sé, por capricho de los elementos casi. Sí, igual creo que Jory Stevens, un documentalista, tiene una reflexión sobre el vento en una de sus películas. Creo que en su última película es sobre vento. Y dice como lo vento es lo más extremo que el cine puede intentar como mapear, ¿no? Como es, es un elemento que no es visual, igual y está en deriva y no hay elementos. Entonces me quedé un poco tocado por esta reflexión, por esta problematización y cómo hacer el cine ir al encuentro del vento. Entonces fue un poco mi experimento. ¿Y en qué momento decides interrumpir la historia que estamos viendo? Es la historia de esta, bueno, es la historia de un pueblo de pescadores y con dos protagonistas que tienen un idilio. ¿Y en qué momento decides que entras tú y te muestras haciendo la película? Sí, yo creo que así como doméstica que tiene y asume la perspectiva de la violencia del proceso de creativo, no, la violencia, porque muchas veces tenemos una fantasía en el arte, en el cine, en documentales especialmente, que documental es cosa buena, que está dando la voz a las personas, ¿no? Pero la verdad que hay un pesquisador francés, Comolli, que dice, no, el cine es mucho más, y especialmente documental, es mucho más sobre subtracción, ¿no? Estamos como partiendo, estamos subtrayendo la realidad, estamos colocando afuera mucho más do que colocando adentro. Entonces el cine
tiene un elemento fundamental que es la violencia. Entonces, no es tan positivo así. Entonces, así como documental, yo traigo para reflexión, como doméstica, yo traigo la reflexión sobre la violencia implícita en el proceso de creación. Por ejemplo, en la escena que la interna, la empleada, hay que asignar un termo, ¿no? Al frente a la cámara y al frente al joven, totalmente como, uff, ¿qué cara estoy haciendo? Como, ¿no? Igual en esta película, Vento de Agosto, ¿no? A donde yo, como un creador, estoy haciendo una película ahí y de alguna manera jugando junto, pero igual hay una asimetría de poder, ¿no? Entonces, a algún punto, yo intento crear o crear un personaje un poco fantástico que está ahí completamente desplazado de la realidad, ¿no? Eh, con un instrumento completamente como surreal, ¿no? Mapeando el vento, ¿no? Bom dia. Y la misma herramienta que llevan los pescadores y crea a sobrevivencia de este pueblo, ¿no? Los pescados y tal, que tiene a ver con el vento, pero el pescador está queriendo hacer un mapeamiento sonoro de los ventos alisios, ¿no? Entonces, crea ahí una capa como cientificista, un poco casi surrealista, ¿no? Para hablar de un tema que igual para ellos, los pueblos, muy común, los ventos y la manera que interactúan con la naturaleza. Entonces así intento crear un personaje un poco raro y, y yo decidí hacer yo mismo. Es casi de repente como los documentales primitivos, cuando llegaban a lugares muy exóticos y cómo se acercaban a ellos, a los técnicos, a las cámaras, con esa curiosidad. Aquí vemos a los niños jugando con tus micrófonos, así que de repente tiene ahí un diálogo bonito con ese cine de los orígenes. Sí, sí. Bueno, te quería preguntar también por la relación que tienen con la muerte en este lugar, pero ya comentabas al principio y a mí me recordó a Barravento de Glover Rocha, por el imaginario visual, por los paisajes en los que sucede, pero también ese sincretismo que hay allí, las supersticiones y los rituales que se hacen de noche. Sí, verdad que yo había mirado Barlavento hacía mucho tiempo atrás en la universidad y yo vi Vento de Agosto como mucho tiempo después. Yo no acordaba como la conexión directa, pero cuando la película estrenó en Locarno, el programador Carlos Chatrián y escribió como un texto de presentación de la película y habló con mucha claridad las conexiones. Entonces fue un poco curioso porque yo todavía no tenía como conciencia de esta aproximación, ¿no? De ese acercamiento entre estas dos películas, pero sí es un acercamiento feliz de, de manera distinta, pero muy igual, muy cerca, ¿no? De pensar estos espacios, este pueblo, y cuando yo vi después de que Carlos Chatrián habló, fue una sorpresa, ¿verdad? Hay acercamientos muy directos, ¿no? La siguiente película que haces es Boi Neon, Toro de Neón, que se sitúa al noreste de Brasil, en una zona que es popular por los rodeos con bueyes y caballos, pero a la que también está afectando el progreso, se está llenando de fábricas, de autopistas y eh, en medio de este paisaje en transición también hay una serie de personajes que están pasando cambios en su vida. ¿Cómo te planteaste esta historia o la relación que tú querías
es explorar de los cuerpos en este caso, en este escenario particular? ¿Cómo fue? Como de Boy Neón. Sí. Sí, Boy Neón fue un intento de hacer una observación de un cambio cultural y económico muy fuerte logrado en el momento del gobierno de Lula, ¿no? Tuvimos como una industrialización muy acelerada, muy rápida, y algunas regiones que eran muy esquecidas, muy olvidadas, muy pobrecitas, de repente se cambió en parques industriales muy rápidamente. Entonces yo estaba interesado ahí, por otro lado, y percibí los cambios identitarios, ¿no? Y los cambios como, eh, 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 sí, los cambios identitarios especialmente en un contexto que una industrialización y una multiculturalidad presenta cambios muy acelerados en un pueblo que históricamente fue muy aislado, ¿no? Yo que tuve como una tradición agropecuaria y de repente tiene un parque industrial gigante y que está ahí trabajando ahora con ropas. Entonces, en el medio del, como, de una región en Brasil que es como casi semidesértica, allí se produce toda la moda de surfwear, de moda surf, Ropa de surf, sí. bikini, como caso de playa. Entonces, la producción está en el medio del lugar más árido de Brasil. Entonces, yo quería investigar el imaginario de estas personas que están asumiendo una identidad de playa y a veces empiezan a usar las ropas que están producidas ahí cerca para la playa, pero viven muy lejos de la playa, en el desierto, y empiezan a usar la ropa y a asumir una identidad de la playa. Entonces, es una contradicción muy interesante. Igual el cambio de masculinidad que yo empecé a observar en este sitio, que era toda la población que trabajaba con los bueyes, los caballos, la agropecuaria, la agricultura, y de repente trabaja en la industria de ropa, ¿no? Costurando, algo que históricamente, tradicionalmente en este lugar era una actividad más de mujeres, ¿no? Entonces ahí es interior igual porque hay una industrialización y una migración del trabajo de campo de los hombres, especialmente para la industria de la moda, que también reapropian simbólicamente de elementos de la industrialización muy particulares, igual identitarios. Entonces yo quería investigar los cuerpos, ¿no? Y un cuerpo en medio de un cambio cultural y económico acelerado. Y entonces la película Boy Neon me parece escrita en este tema, ¿no? Que habla de un hombre que trabaja en las vaquejadas como un rodeo, como un cowboy, pero su trabajo es limpiar las colas de los bueyes para un evento que hay que derrubar los bueyes por la cola abajo. Pero su sueño es trabajar con fashwear, con la moda, la industria de la moda y hacer como creaciones eh, impresionantes de ropas de mujeres, ¿no? Entonces, cómo cohabitar en el mismo cuerpo ambivalencia de la bravura y de la sensibilidad, una masculinidad que hay como mucho más porosa que históricamente asociamos cuando pensamos en un hombre del campo, ¿no? Un vaquero. Mm. Sí, Boyneon es interesante por todos esos contrastes entre personajes que se supone que son muy masculinos y tienen estos lados delicados, igual que las mujeres, que también no es el prototipo más que podemos entender, más femenino. Y también hay un contraste visual interesante entre esa estética polvorienta y muy marrón de la tierra y escenas mucho más oníricas y poéticas de los bailes nocturnos que se hacen por la noche, como si fuera también dos mundos concentrados o a lo mejor una fuga, una fantasía que pueden tener los personajes para querer evadirse de ese lugar que está en medio de la nada. Sí, Como- y hay igual
Y hola, no, continúa, disculpa. No, sí, Continúa. sí, sí. No, y igual hay una cosa de habitación que me interesaba, es que el mismo camión, truck, El camión, sí. el camión que lleva los bueyes, o cuando los bueyes salen, mujeres como ocupan en cambio este espacio para su casa. Entonces es casi como una experiencia de un road move cíclico, ¿no? Que no nos lleva para lugar ningún y sus vidas cohabitan con los bueyes en este viaje en que este espacio que estaba como llevando los animales, a algún punto sale de la caja del camión y ahora es la habitación íntima y privada de los vaqueros, las vaqueras, ¿no? Mm. Y sí, justo ayer tive un amigo mío miró la película, un corto de Almodóvar, que con Tina Tilda y la actriz, y ella, hay una escena que está pegando DVDs y ella pega como alguna cercaíta Boy Neón en el medio de la dirección de arte. Me quedé muy contento. Y es la primera vez que trabajas con actores no solo profesionales, sino rostros muy conocidos de la televisión y del cine de Brasil. ¿Y qué supone ese salto? ¿Qué diferencias encuentras con respecto al trabajo que hacías antes con actores no profesionales? Sí, para mí fue una experiencia muy especial, igual porque Boy Neón no está todavía, desde el punto de vista de guión, al servicio de una narrativa muy clásica. Igual hay actores, pero la trayectoria del personaje no está en la estructura clásica del arco ficcional. Entonces, como, es casi como el, la experiencia del actor a servicio de una película documental que tiene interés observacional. Entonces ahí continúa un juego muy interesante que para mí me interesa muchísimo como creación, que es jugar con estas capas, ¿no? De estrategias ficcionales y documentales para accesar un lugar de creación muy singular, ¿no? Que está puesto justo en lo que escapa el control, ¿no? Ujú. Bueno, no olvidé decir al principio que ahora cuando terminemos de hablar Gabriel y yo podéis participar quienes estáis conectados, así que quedaos hasta el final. Y bueno, quería preguntarte ahora por Divino Amor, tu última película. Aquí ya abandonas de todo el naturalismo, haces un uso mucho más expresivo del color, de la iluminación, con neones, con una estética kitsch, para hablar de otro fenómeno peligroso que está sucediendo en Brasil, que es el aumento del fanatismo religioso. ¿Y qué te llevó a querer abordarlo desde la ciencia ficción, con una película de género? Sí, la verdad es que yo crecí en un barrio periférico en Recife, y que cambió muy rápidamente. Yo vi como muy cerca de mi casa una iglesia chica que empezó a crecer, 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 y de repente tiene todo un barrio, como es una iglesia, y, y todos, la mayoría de mis amigos de la calle, todos se convirtieron en evangelistas, ¿no? Entonces percibo el trabajo, como tengo 37 años, pero es un trabajo de más de 40, 50 años en Brasil que los evangelistas están haciendo en la periferia, ¿no? Y es curioso porque la, la clase intelectual en Brasil, o la clase política, por mucho tiempo como no comprendió este fenómeno y y de repente fue como sorprendido muy rápidamente por un elemento que ya estaba todo tomado, todo lado, ¿no? Entonces estamos hablando no solamente de una religión, pero de un proyecto de poder explícito, ¿no? Como lo más importante evangelista en Brasil tiene un libro que el tema es proyecto de poder. Y entonces hay toda una estrategia de ocupación de la imprensa, la política y ahora del judiciario. Quieren
a Suprema Corte, ¿no? Y están trabajando para dominar en un largo plazo la Suprema Corte, ahí que está la capa más importante, la jurisprudencia nacional de un proyecto de teocracia, ¿no? Entonces están trabajando hace mucho tiempo. Y en mi perspectiva, lo que pasó es que es muy interesante que la élite, la clase intelectual brasileña, siempre como golpeó a los evangelistas, por un lado como, no, las personas, los pastores están queriendo puramente la plata de las personas, bla, bla, bla. Y es una cosa que no, es muy ineficiente políticamente. Y yo quería, por tanto, hacer una película para mostrar una especulación, y por eso la ciencia ficción y casi la pornografía o casi como las estéticas religiosas, kitsch, para intentar accesar una capa que era muy distinta a donde la clase intelectual brasileña estaba como puntuando críticamente a los evangelistas, ¿no? Porque para mí los evangelistas están mucho más sofisticados do que las personas saben. Y entonces yo, en mi investigación de la cultura evangelista, antes de hacer la película, yo fui a una iglesia de barrio, como en mi ciudad, y el pastor estaba haciendo la ceremonia, el ritual, con un Guitar Hero, una cosita de juego de videogames, y con los jóvenes. Era un domingo, a tarde, una oración, una fiesta religiosa puramente para jóvenes. Y entonces el trabajo de la iglesia es muy eficiente, muy sofisticado, no es nada cliché, nada cliché. Y por tanto yo me quedé muy impactado, yo percibí cómo eran como muy, muy pragmáticos y muy eficientes. Entonces yo intenté hacer una película que usa elementos y que los evangelistas se apropian de elementos que hoy nosotros asociamos a la cultura progresista, pero ellos ya están usando estas estrategias para avanzar aún más la cultura conservadora a servicio de la familia, ¿no? Por tanto, en la película hay escenas de cambios de parejas, de sexos grupales, pero la verdad, lo que hoy asociamos esto a una cosa como progresista o liberal, la verdad, los evangelistas en esta distopía están usando eso para asegurar el erotismo como manutención de la familia cristiana. Entonces ahí empiezo a hacer esas capas un poco locas, ¿no? Pero que intenta mostrar una sofisticación como de cabeza abajo de cómo los evangelistas cambiaron y cambiaron aún peor. Bueno, y es muy interesante la estética que utilizas, casi Brasil en 2027 parece Blade Runner, con esa lluvia ácida, esos interiores opresivos, pero que está sucediendo ya casi, ¿no? No en ese nivel, todavía no es tan vistoso, pero está sucediendo, ¿no? Es lo que nos advierte la película. Voy a terminar con una pregunta que creo que es difícil contestar así rápidamente, a lo mejor necesitaríamos días, pero te la voy a hacer igual. Una retrospectiva es una oportunidad para echar la vista atrás y ver el conjunto de tu obra como un bloque. ¿Qué reflexiones te ha producido a lo mejor revisar por primera vez? Bueno, supongo que no por primera vez, pero así este recorrido que hemos hecho sobre tu propio cine. No, para mí es más como un ejercicio de mirar una microhistoria, todavía no estoy tan viejo así, una microhistoria de producciones creativas, ¿no? Pero que son analizados, son refletidos en bloco, pero cuando yo estaba creando no tenía idea de qué iba a ser después, ¿no? Entonces es un ejercicio igual de autoconocimiento, ¿no? Si es que es posible, pero
más do que una oportunidad para las personas, igual es una oportunidad para mí mirar mi propio trabajo, mirar a mí adentro y intentar comprender de manera como regresiva, ¿no? Lo que estaba pensando, por qué estaba haciendo estas cosas y, y tenía sentido para mí en el momento que estaba haciendo y espero que para las personas que miren las películas haga sentido hoy. Bueno, pues os animamos a participar. Tenemos a Gabriel en directo. Hola, Gabriel. Bueno, pues yo te quería hacer una pregunta, sobre todo relacionada con las tres primeras películas, las documentales y más todavía sobre vientos de agosto, ¿no? Sobre eventos de agosto. ¿Cómo es trabajar sobre todo en eventos de agosto, en una ficción con actores no profesionales? ¿Cómo te acercas a ellos para al final conducirles y llevarles a una película de ficción, ¿no? Pero que a la vez siga apareciendo que ese tono naturalista, ese tono documental que tiene la película? Sí, la verdad que empecé con esta investigación de autoficción con Avenida Brasilia Formosa y, y que me llevó con muchas ganas de hacer una vez más un intento, como, pero yo ahí en Avenida Brasilia, yo escribí la película y después fui a encontrar los personajes. Y cuando encontré las personas como reales, que podrían se acercar de lo que tú había escrito antes, empecé a hacer la película y a cambiar un poco el guión, ¿no? Pero en 20 de agosto yo me cambié para vivir en el sitio y así empecé a escribir ahí con ellos, con las personas, con las cosas que vivía. Yo vi una persona que murió, entonces voy a reproducir un funeral. Yo vi un porco, un chancho, y vos escribir una escena para un chancho. La vecina tenía un chancho. El chico tenía como un tatuaje, el tattoo artist. Entonces yo voy a escribir una escena para un tatuadora, pero ¿cómo descubriste a tatuar? No, en el chancho fue la primera experiencia. Ah, tatuaba chancho. ¿Chancho? O sea, porco, chancho. Cerdo, sí, el cerdo. Cerdo, sí. Entonces el cerdo, y entonces ahí el ejercicio de creación fue un poco más como acerca de la vivencia distinto de otras películas. Por eso que como 20 de agosto tienen como una mirada muy particular para todo lo que pasa en esta región, ¿no? Es una película hecha con elementos que ahí hay. Muchas gracias. Mm. Bueno, pues si nos puedes, así para terminar, nos adelantas en qué estás trabajando ahora, en este Yo momento. estoy escribiendo una película sobre una vieja que, que está en el contexto post-pandémico, ¿no? Entonces estoy intentando pensar un poco el postulado de este cuerpo viejo en un momento post-pandemia donde el cuerpo viejo tomó otro significado social, ¿no? Y de resistencia y, y de desafío para la vida social en términos de, ¿no? Del impacto que tiene un aislamiento social y el tema que a veces se asocia, no, es por causa de las personas ancianos, los viejos. Entonces hay ahí una, una, una fuerza muy grande de, de impacto que tiene en tener un cuerpo viejo en el contexto pandémico, ¿no? Entonces estoy intentando pensar un poco en la post-pandemia cómo vamos a mirar este cuerpo anciano. Ujú. Qué intriga. Todo se ha cambiado, todo ha cambiado, todo lo que Todo, pensábamos de las cosas ha dado un sí, giro. muy loco. Bueno, Gabriel, pues entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por el encuentro y por las películas y espero que sea también una oportunidad para que en España se conozca mucho mejor tu cine.
Así Muchas que gracias. darte las gracias. Yo te agradezco la oportunidad de una charla que piensa el conjunto de los trabajos, ¿no? Muchas gracias.